Estás escuchando Vivir Rodando. Cada vez que ruedo, la suma de todo lo que aprendimos juntos y de todo lo que hicimos juntos está como resultante en mi trabajo, con lo cual, y hay un mogollón de veces, pero muchas veces, no solo en El tiempo de los monstruos, en la serie que acabo de rodar ahora con HBO, en las que digo, ay, mira, estoy resolviendo esto como lo hubiera resuelto Dunia, o qué haría Dunia en este caso, o hablo con ella. Mentalmente y emocionalmente está en mi cine y en mi forma de entender el cine. En 2014 se rompía uno de los tándems más significativos del cine español de los 90 y la primera década del siglo XXI, Félix Sabroso y Dune Ayaso. Con la muerte de esta última hace 10 años, nos despedimos de una comedia colorista, coral y que podría recordar al primer Almodóvar. Nos despedimos de unos estupendos diálogos y decimos adiós a unas historias donde el arte y el cine estaban siempre presentes. También decimos adiós a una troupe fija e inolvidable que casi siempre les acompañó en sus aventuras corales. Candela Peña, Pepón Nieto, Loles León, Carmen Machi, Pilar Castro, entre otros muchos. Pero sobre todo despedíamos a la persona de Dune Ayaso. Pareja sentimental y profesional, Félix Sabroso y Dune Ayaso aterrizaron desde su Canarias natal a un lugar ideal para cineastas españoles, el Madrid de los 90. Además de otros trabajos, lograron construir una carrera cinematográfica, con la underground y muy desconocida Fea, el éxito popular de Perdona bonita pero Lucas me quería a mí, el desmedido palo crítico a la camp El grito en el cielo, y el feliz regreso con una comedia tan madrileña como Descongélate. A partir de aquí, con la pareja ya entrada en el siglo XXI, llega un cierto giro hacia el drama. El éxito crítico de la serie Mujeres, ese homenaje a las actrices del cine español de la transición, que es Los años desnudos, clasificada S, que regaló a Mar Flores la oportunidad de ser una gran actriz, en el papel de su vida en su breve carrera cinematográfica. Y finalmente la pieza mayor, el regreso literal de la pareja a su tierra, a Canarias, con una obra maestra indiscutible del cine español del siglo XXI y hoy una película de culto. La isla interior, obra cruda y dura, pero con una extraña belleza, en su visión de la familia como refugio. Un refugio incómodo, pero refugio al fin y al cabo. Aunque se ha empezado este programa de VR diciendo que se rompió un tándem, hay algo injusto en ello. Félix Sabroso siguió con su carrera como director, ya en solitario, pero siempre hubo algo de Dune Ayaso en su cine. Así lo demostró en la meta y muy reivindicable El tiempo de los monstruos, especie de fiesta de despedida a Dunia, una celebración de lo que es el arte rodeada de todos sus amigos. 10 años sin Dune Ayaso. Para recordar a la persona y a la cineasta, y regresar y reivindicar las películas del tándem, hoy en Vivir Rodando, hablo con la persona que mejor conoció a Dune Ayaso, personal y profesionalmente, con Félix Sabroso. Pues para hablar de Dune Ayaso, obviamente tenemos el placer de tener a Félix Sabroso, quizá la persona que más la conoció personal y artísticamente. Hola, Félix. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por participar en este programa de recuerdo a la figura de Dune Ayaso, que hace 10 años que, desgraciadamente, la perdimos. Obviamente, cuando hablarás de Félix Sabroso, hablamos de la parte personal y profesional de Dunia, pero me gustaría centrarme un poco, porque mucha gente te ha preguntado sobre Dunia y te pregunta de forma personal, un poco en la parte más cineasta, la más profesional. ¿Qué es lo que más destacabas de su labor como cineasta? Mira, hay muchas cualidades de Dunia como cineasta. Había algo en lo que me superaba siempre y era en lo testaruda que era. O sea, quiero decir, y esto es una cualidad para el cineasta. Porque es verdad que levantar un proyecto es una carrera de fondo en la que te vas encontrando con un montón de problemas y yo tengo una naturaleza más adaptativa y ella era mucho más testaruda. Y cuando decía que una localización decidía que era la adecuada, si los productores nos ponían problemas, yo enseguida intentaba buscar una solución encontrando otra localización y ella, su empeño era muy sólido y acababa consiguiendo lo que quería. Y eso, al final, revertía en beneficio del proyecto.
Eso era una cualidad muy resistente en ella. Y luego yo tengo una energía creativa más irregular. Ahora que estoy solo he aprendido a dosificarla y a poder trabajar en el sostén de un proyecto las 12 horas o las 10 horas que estemos rodando. Pero estando con ella, mi energía subía y bajaba, podía tener explosiones creativas muy poderosas y momentos en los que perdía, o sea, un déficit de atención, en los que perdía la vigilancia y la guardia, y Dunia no era incansable, no se rendía. Y luego tenía un aprecio por la narración desde un punto de vista clásico, en el mejor sentido, que a mí me fascinaba, porque Dunia tenía una gran formación clásica por sus padres. Su padre era muy cinéfilo, era un periodista afincado, un periodista andaluz, pero afincado en Canarias, con una enorme cinefilia, y de hecho a Dunia le nació el interés por el cine por el amor de su padre al cine, y tenía mucha formación. Desde muy pequeña había visto mucho cine y mucho buen cine, y había mamado mucho de los clásicos. Y entonces, aunque teníamos un discurso moderno en nuestros guiones, su forma de narrarlo y su forma de entender el audiovisual era más clásica. Y eso, en la mezcla de contar historias modernas o historias más contemporáneas o historias más urbanitas, situadas a finales de los 90, principios del 2000 y todo eso, pero teniendo un envoltorio clásico, le daba empaque a la narración. A mí me gustaba la mezcla contrastada de los dos efectos. Aunque Sabroso y Ayaso pueden pasar casi por cineastas madrileños, sobre todo por la primera parte de su carrera, Descongélate, Lucas, obviamente son canarios, como todos sabemos. Sé que lo has contado muchas veces, pero ya que es un programa de homenaje a Dunia, ¿cómo os conocéis y cómo se forma esa unión sentimental primero o después y luego profesional? Pues mira, Dunia tenía 4 años más que yo tenía 15 años cuando la conocí, y Dunia tenía, pues eso, 18, 19, y nos conocimos en el instituto, en el mismo instituto. Yo entraba a estudiar y ella estaba allí también, y juntos empezamos a involucrarnos en actividades teatrales locales. O sea, había un profesor de literatura, Paco Arroyo, con el que todavía guardo cierta relación, que nos enseñó bastante del amor al teatro y de la afinidad con la literatura y con cosas que fueron un sostén muy esencial en nuestra carrera, Paco Arroyo, y entramos en el aula de teatro que él creó para empezar a hacer montajes de teatro, ella como actriz, yo a veces como actor y otras veces en otras actividades, y ahí nos conocimos y iniciamos efectivamente una relación sentimental, y luego empezamos a combinarlo pues con la nocturnidad, porque era una época de salir mucho de noche, los 80, o sea, la cultura del nightclub y de la noche en aquel momento estaba muy vinculada a lo artístico, estaba muy vinculada a la bohemia artística, a lo que, no solo al teatro y al cine, sino simplemente al diseño de moda, a las corrientes de vanguardia en la música y a lo que nos poníamos, a cómo nos inventábamos lo que nos poníamos. Entonces nos convertimos en una pareja ochentera en la movida canaria, en la que salíamos mucho de noche, nos convertimos en carne de cursillos, hacíamos todos los cursos que ha habido y por haber de cine, y lo mezclábamos con irnos formando y estar juntos en el teatro ese amateur o local, en el que pudimos hacer, que eso forma parte de nuestra formación, desde obras de Lorca a teatro clásico de Lope de Vega, mezclado con Ionesco, con teatro del absurdo de Ionesco. Nos dio mucha riqueza en nuestro afecto por la ficción y por el mundo del espectáculo. Y el teatro, ya que lo has nombrado, que es importante, escribís los guiones juntos, magníficos diálogos además que podéis crear, pero a veces a Sabroso y Ayaso el cine ya sabéis que pasa por encima y se olvida que también son una pareja creadora de teatro, habéis hecho obras de teatro. ¿Qué importancia tiene la dramaturgia y el teatro en vuestra carrera tuvo? Bueno, nuestra primera película, Perdona bonita pero Lucas me quería a mí, tiene una vocación muy teatral,
y la teatralidad a la hora de crear personajes y de crear situaciones y diálogos forma parte de una forma esencial también de entender nuestro cine y tiene que ver con estos orígenes de los que te hablaba antes. Yo creo que toda esa relación con el teatro nos nutrió y nos sirvió para luego entender el audiovisual también a la hora de, ya te digo, de crear personajes, situaciones y la narrativa teatral nos ilustró. Y por eso acabamos, después de 2 o 3 películas, empezamos a estrenar teatro también, empezamos a escribir teatro y lo hemos ido combinando y es algo que he seguido haciendo, tanto cine como teatro en solitario. Y cuando estáis en Canarias, ¿quién decide dar el salto a Madrid? Que parece bastante obvio, pero al final Canarias hay que coger un avión, es un salto, realmente salto de verdad. ¿Quién de los dos decide dar el salto? ¿Fue los dos? ¿Lo tuviste muy claro? Porque según he leído, Dunia tenía una familia, ya cuidaba mucho de sus hermanos, fue como muy madre siempre. ¿Cómo fue ese paso? Yo me fui solo al principio, yo tenía más vocación de guionista y Dunia era más directora en ese momento. Y yo me fui solo primero a Nueva York a hacer un curso de guión y luego me instalé en Madrid. Es verdad que todo eso nacía de una crisis de pareja, estábamos en un momento de crisis que parecía que íbamos a romper y me fui yo solo. Entonces las cosas empezaron a irme bien, automáticamente que después de Nueva York me instalé en Madrid y a los pocos meses tenía mi primer trabajo como guionista de televisión. Y entonces me pareció muy raro estar sin ella en todo eso porque era algo que de alguna manera habíamos soñado en equipo y habíamos soñado juntos y le expliqué las oportunidades que nos brindaba Madrid y hasta qué punto era ilustrativo poder vivirlo juntos y enriquecedor y todo eso. Y ella se lo pensó, organizó un poco a sus hermanos y a la familia. Y a los pocos meses se vino a vivir a Madrid conmigo y ya iniciamos la carrera juntos. Yo estuve unos años trabajando como guionista de televisión en solitario y hice alguna cosa de teatro también en solitario, mientras ella estuvo trabajando de manager de grupos de teatro y luego ya cuando pudimos afrontar la primera película juntos ya empezamos ya a trabajar en equipo. Y claro, en ese... Llegáis en un momento, digamos, ideal, que son los 90 en España y los 90 en Madrid, que fue como un boom del cine español, que va a ayudar mucho a que Perdona Bonita sea un éxito, ¿no? ¿Cómo os encontráis con esa Madrid, primero tú y luego Dunia, de años 90, efervescente con oportunidades? ¿Había realmente oportunidades para dirigir, para ser guionistas? ¿Se notaba eso de que el cine español comenzaba a estar, digamos, de moda? Yo viví los 80 con mucha intensidad en Canarias y visitando Madrid esporádicamente, porque éramos fans de todo lo posmoderno, la movida y todo eso. Y cuando llegamos a Madrid en los 90 nos encontramos con un Madrid, será por la edad que teníamos en ese momento, incluso más efervescente y más drástico que los 80. Quiero decir, todo el mundo habla de cómo se pasó en los 80 y yo hablo de que me pasé muchísimo más en los 90. En la noche y en todo. Era una época donde el Star System o el Establishment y el Underground eran muy transversales. Te podías encontrar en un cabaret viendo a Diabéticas Aceleradas, que era un grupo de cabaret alternativo que lo petaba en Madrid en ese momento y de la que Dunia fue road manager y que estábamos muy pegados a ellos, pues yo les escribía guiones de sketches, Dunia hacía tal, que era algo de la cultura underground madrileña y en ese mismo escenario y en esa misma vivencia, pues aparecía Alaska, Pedro Almodóvar, Viviana Fernández, un montón de personajes de la movida madrileña y del mundo de la cultura madrileña que estaban en el establishment y que estaban en un lugar de éxito muy diferente a ese momento, que era muy underground y que representaba el momento en el que Dunia y yo estábamos empezando. Entonces, nos pareció el paraíso de las oportunidades, poder saltar de un lugar a otro con facilidad. Y paralelamente a eso, yo conseguí trabajos como guionista de entretenimiento en programas que duraron, pues el primero 1 año y medio, el segundo otro tanto, con lo cual tuve como 2 años como guionista de televisión donde pude establecerme en Madrid con una cierta comodidad y una holgura económica porque estaba trabajando como guionista.
y pude ir desarrollando pues guiones y tal. Y es verdad que por ser jóvenes y estar esa explosión de los nuevos realizadores y tal, tuve la oportunidad de colocar proyectos, de hacer, pues eso, en la segunda mitad de los 90, Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí y El grito en el cielo. Y voy a dar un pequeño salto. Obviamente la pareja Yaso y Félix Sabroso tiene como un núcleo de actores, una troupe, digamos, muy fiel, ¿no? Algunas veces salían, entraban, obviamente los nombres de Candela Peña, obviamente Pepón Nieto, que es vuestro actor fetiche, Loles León. No sé si esas relaciones se podían establecer, digamos, el día y en la noche. En esa noche se establecen las relaciones, decías, oye, yo soy director. ¿Cómo se establece, digamos, esa troupe tan fija que vais a tener? Pues mira, las primeras veces que trabajamos con ellos, o sea, fidelizamos rápidamente, porque supongo que porque al ser canarios y tener una actitud a lo mejor más cálida, y también una necesidad de crearnos nuestra propia familia en Madrid y de enseguida empatamos muy bien con un cierto grupo de actores que nos apoyaron fielmente, que creyeron en nosotros y con los que establecimos una relación amistosa, que son los que has nombrado sobre todo, o sea, con Candela Peña, con Pepón Nieto, con Loles León, establecimos una relación amistosa. Entonces, no solo se convirtieron en los actores con los que trabajábamos cuando levantábamos un proyecto, sino en la gente con la que salíamos de noche, con la que quedábamos para cenar o con la que nos reuníamos en casa. Se convirtieron en nuestra familia y algunos de ellos nos siguen acompañando de una manera muy intensa. Pepón es un amigo muy personal y muy cercano. Y que fueres una pareja, eso era algo que podía llamar la atención, porque no suele ser muy común, ¿no? Pueden ser amigos, pero que fueres ya una pareja establecida, como los hermanos Cohen, pero en pareja, eso llamaba la atención en ese Madrid. Sobre todo porque éramos una pareja bastante atípica, pasaron muchas cosas entre nosotros, el modelo de relación que teníamos no era convencional, partía de algo muy apasionado, estábamos muy unidos, nos queríamos mucho y a la vez compartíamos un proyecto artístico común. Entonces era una relación no siempre fácil, porque discutíamos mucho y porque nos peleábamos mucho y porque a la vez los dos defendíamos nuestros territorios y nuestras libertades, pero sí interesante, apasionante y muy divertida, muy divertida. Entonces, no sé, yo creo que no lo hicimos pensando en crear un modelo de relación artística, no, ni siquiera cuando hicimos Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí, percibimos que fue un gran éxito. Con el tiempo nos dimos cuenta de que fue un gran éxito, sobre todo comparando con que el grito en el cielo no funcionó. Y dijimos, pues esto es lo que pasa cuando no funciona una película. Pero no, éramos muy ingenuos, muy ingenuos. Ya hablando un poco de vuestra carrera de cine, no sé, porque tú sabes que en la filmografía sale, antes que Perdona bonita, que ahora hablaremos, esa película que es fea, que hacéis vosotros y que es como una especie de misterio en el mundo Yaso Sabroso, porque no sé si mucha gente la ha visto, mucha gente la conoce y todo el mundo salta directamente a Perdona bonita. Y cuéntanos un poco, a mí que me interesa mucho vuestra filmografía, esa película, si existe primero y dónde está. La película viene antes del digital y entonces está hecha en Betacam. Ajá. Entonces fotográficamente es muy deficitaria, el sonido tampoco era muy bueno. Y entonces es una película muy underground, muy underground. Lo que sí nos permitió la posibilidad de hacer nuestra primera aventura cinematográfica. Y la hicimos con mis ahorros de trabajar en televisión, con 2 tarjetas de crédito y la buena voluntad de un montón de gente que se involucró. Un montón de actores, porque encima además no se nos ocurrió decir, bueno, como es una primera película, nos metemos en una casa con 4 personajes y hacemos algo muy barato. No, yo escribí un guión que tenía mogollón de localizaciones, mogollón de tal, y cayó bien a mucha gente, y de hecho fue la que nos permitió rodar Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí, ya en un territorio más mainstream, con productora, distribuidora detrás. Pero de hecho, Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí, que es un vodevil posmoderno, pero un vodevil clásico en el fondo, que ocurre todo en una casa, se escribió pensando en rodarla en las mismas condiciones que Fea, es decir, sin dinero, sin productores, y por eso lo reduje todo a un único decorado y lo reduje todo a menos personajes, pensando en no dificultarnos tanto la aventura. Y ya con ese rodaje de Fea, y ya
mirando Lucas, ¿ya hay ese reparto, digamos, en un rodaje? Una vez Dunia se encargaba de una cosa y tú de otra, porque rodar con 2 personas suele ser muy complicado, facilita las cosas para una cosa, pero complica para otra. ¿Cómo fue ese reparto de cosas diciendo, a mí se dan mejor los actores, a mí la puesta en escena? ¿Cómo fue ese reparto? Mira, yo siempre he escrito y luego Dunia lo que hacía era leer los guiones y darme su opinión y hacíamos ajustes y versiones nuevas a partir de los guiones. O sea que el guionista, digamos, activo era yo. Y luego cuando llegábamos al set, en principio, aparentemente como había escrito el guión, me dedicaba más a los actores y a cuestiones meramente artísticas y Dunia era más técnica y tenía más que ver con la planificación y el rodaje. Pero como son labores muy indivisibles, porque cuando estás dirigiendo a un actor necesitas montar la puesta en escena y por lo tanto eso te pide unos planos y al revés, cuando ella piensa en unos planos necesita que los actores hagan ciertas cosas, no era una labor fácil, discutíamos mucho. Yo siempre dije que Dunia no me necesitaba a mí para dirigir sola y que yo no necesitaba a Dunia para dirigir solo, que era un acto de amor, que era una necesidad de estar juntos y de compartirnos, pero era azaroso, no era sencillo. No me han leído que después de cada proyecto había como una especie de separación, es decir, ya no dirigimos más juntos, se acabó, y que luego al final volvíais a uniros porque había como esa conexión, se enfadaba mucho conmigo y tenía más carácter que yo. Yo tengo mucho carácter también, pero ninguno de los dos se doblegaba, entonces era difícil. Y cuando terminábamos un rodaje estábamos muy contaminados el uno del otro. Entonces ella decía, necesito perderte de vista por un tiempo, pero se iba a Canarias, yo me quedaba en Madrid y a los 2 días estábamos hablando por teléfono 7 veces al día y proyectando el nuevo proyecto y hablando. O sea, nunca nos tomábamos muy en serio la idea de no trabajar juntos. Lo decíamos, nos separábamos, pero de vacaciones. A lo mejor ella se iba a Canarias 10 días o 15 y yo me quedaba en Madrid o yo me iba y en la distancia a los 3 o 4 días estábamos desintoxicados, era muy rápido. Y ya entrando en el territorio de Pernod Ricard Bonita, que es una película que todo el mundo recuerda, que para nosotros fue un gran éxito, independientemente de la recaudación, globalmente, digamos, socialmente fue un éxito, una película que se nombraba mucho, tuvo mucho boca a oreja. ¿Cómo vivís esa repercusión de la película? Cayó en una época muy, muy buena, como era el cine español de los 90, pero ¿cómo vivís esa repercusión? ¿Decís, bueno, por fin hemos llegado? ¿O Mira, había una cosa como muy de ese momento, que los productores te hacían hacer giras con las películas, porque yo qué sé, para promocionarla y que la gente fuera al cine decía, pues preestreno en Madrid, luego, perdón, vámonos a Barcelona, que hay un cine en el que podemos estrenar y de paso hacemos prensa en Barcelona. Vámonos a Valencia y de repente nos hacíamos una gira como si estuviéramos haciendo teatro y presentaban la película en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza y luego acababas yendo a lo mejor a Soria, que había un cine que lo proyectaban y que de repente hacías un poco de prensa. Entonces, fue una época como muy divertida, porque era las primeras veces y eso que a lo mejor en otra edad, en otra época nos hubiera quemado muchísimo, en ese momento nos parecía pues un regalo. Nos íbamos de viaje con algunos actores y estábamos del tingo al tango girando con la película como si fuéramos titiriteros. Y eso tenía mucha gracia y claro, como éramos jóvenes, lo vinculábamos también a conocer gente, a salir de noche, a divertirnos. Entonces lo vivimos así. El éxito como tal, a ver, sabíamos que la película estaba funcionando y que los productores estaban muy contentos, pero no es que estuviéramos enajenados, pero no estaba integrado en nuestra realidad. Seguíamos con nuestros problemas, con nuestras discusiones, con los hermanos de Dunia, con nuestros amigos, con nuestras risas y con nuestras preferencias para pasarlo bien y no estábamos con la idea de que teníamos que articular nuestro próximo paso porque habíamos tenido éxito y se esperaba mucho de nosotros. No estábamos con esa sensación de presión. No, yo no me di cuenta de que era un éxito hasta que vi el fracaso del Grito en el Cielo. Ahora vamos, dices que no articulasteis que había que dar un paso o que incluso pudierais crear una carrera cinematográfica,
Pero es cierto que llega El Grito en el Cielo, que es una película quizá un poquito más ambiciosa, pero siendo muy vuestra. No sé si sentisteis algo de presión diciendo, bueno, ya la gente va a ir diciendo, estos son los creadores de Perdona Bonita, hay que hacer una comedia, hay que hacer... ¿Cómo se gesta que esa sea igual de bien. Sí. No, fue como multiplicamos ingredientes como la ironía, la cultura pop, el retrato coral, la diversión, todo eso lo multiplicamos por 10. Pero no sentimos tanta presión hasta que montamos la película, empezamos a recibir opiniones de la productora, de la distribuidora, y ahí empezamos a sentir cierta presión que no nos esperábamos. Ahí sí. Pero durante el proceso de creación y de rodaje, al contrario, estábamos pasándolo bien. Era una explosión era un festival. O sea, hacer una película con Dunia y conmigo en aquel momento era algo esencialmente divertido. Creo que algún crítico incluso juzgó la película diciendo, no sé si los que vemos la película nos hemos divertido tanto como se han divertido ellos, como una cosa como que le ofendía nuestra alegría. Pero es que no, a mí me parecía que las películas no eran algo tan importante. A mí me gustaba mucho lo que sucedía haciendo películas, la explosión creativa, darle lugar a mi imaginación, pero no estaba con la idea de que una película pudiese molestar tanto. No me parecía tan importante. Hemos hablado de las malas críticas del Grito en el Cielo, exageradas e injustas. Se ve hoy la película, que se disfruta muchísimo. Pero, ¿y Dunia cómo vivía esas... vosotros, pero sobre todo Dunia, que ya que este programa está dedicado a su figura, ¿cómo vivía esas malas críticas? ¿Realmente os daba igual, dado que para vosotros la fiesta había venido en el rodaje? ¿O Dunia quizás sí le podía afectar algo más? ¿O dado su formación clásica de cineasta? Mira, paradójicamente, Dunia, que era muy sensible y era una persona más impresionable y tal, lo encajó muchísimo mejor, y cuando leyó un par de críticas malas dijo, ay, yo no me leo esto es la opinión de un señor, y fue muchísimo más relativista que yo. A mí me afectó muchísimo más, sí. Muchísimo más, incluso afectó a mi escritura, y empecé a intentar hacer películas tomándome más en serio mi carrera, no solo porque yo tenía ambición de hacerlo, sino porque tenía la ambición de gustar y de ser aprobado. Esto lo he descubierto después, en el momento en que iba sucediendo y que yo iba escribiendo. No pensaba que lo hiciera por eso, pero sí que creo que fue un elemento inconsciente que con los años me di cuenta de que estaba ahí, de que me supuso una presión. No sé si ya hay algún germen. Esto lo dejo para más adelante porque es una película que merece un espacio propio en este programa, que es La Isla Interior, esa obra maestra de Sabroso y Ayuso. Dunia y Ayuso, perdón. No sé si ya hay un germen, digamos, ahí de la película, porque es una película que os va a costar bastante levantar. ¿En qué momento, luego hablaremos de ella, pero en qué momento esta comedia que estáis haciendo también dice, bueno, vamos a dar un paso a un drama, y a un drama muy tremendo como es el de La Isla Interior? No sé si surge ya a finales de los 90, principios de los 2000. Yo, fíjate, incluso con las comedias más pop y más estridentes y más divertidas, como Perdona Bonita o El Grito en el Cielo, yo me tomaba en serio lo que estaba contando. Para mí, Perdona Bonita, pero Lucas me quería a mí, era un homenaje al vodevil y al teatro y a la comedia absurda, desde Miura hasta Ozores, si quieres, de comedia coral con asistenta y muerto, todo eso. O sea, era un homenaje a una tradición española. Y por otro lado, era una película que reflexionaba sobre la subjetividad en el amor. Cómo verdaderamente, cuando te enamoras de alguien, no ves a la otra persona, sino el espejo narcisista que representa para ti. Y cómo todos los personajes que se enamoraron de Lucas, que muere desde el principio, imaginaban una versión de Lucas que era completamente diferente al que imaginaban otros. Y esa subjetividad y esa especie de egoísmo de mirada en el amor existe. Y para mí eso era un discurso y estaba construido alrededor de eso. Y en El Grito en el Cielo también quise hacer una crítica a la sociedad del éxito, al mundo de la televisión, a la de inmediatez. Es verdad que el envoltorio formal era muy pop, muy divertido, muy estridente, pero me gustaba. Yo me acuerdo que cuando hice El Grito en el Cielo,
me miraba mucho en una película que nadie asociaría en absoluto al Grito en el Cielo, que es Marte Ataca de Tim Burton, que era una especie de comedia de cuento paródico muy extremo y muy ficción sobre la estupidez humana, sobre todo. Bueno, Marte Ataca para mí en ese momento me impactó muchísimo, me encantó esa película y el tono que pretendía con esta cosa satírica, pero a la vez de cuento pop y tal, y de homenaje a cosas retro. Y en ese sentido, aunque El Grito en el Cielo no tiene absolutamente nada que ver, yo aposté por la... Bueno, Dunia y yo apostamos por la exageración, por lo exacerbado y tal. Porque no sé si hablabais vosotros de que en este país, digamos que la comedia no se toma muy en serio desde el punto de vista crítico, y más vuestra comedia kitsch o comedia pop, digamos que los críticos la toman con una cierta condescendencia en el mejor de los casos. Sí, yo creo que fuimos víctimas, los primeros, iba a decir pioneros, pero me pareció muy pretencioso. Fuimos los primeros que en un momento hubo una especie de punto de giro, y es verdad que estábamos muy inspirados por el primer cine de Almodóvar, y todo eso nos convirtió en presas fáciles, porque Pedro Almodóvar había sido muy juzgado, muy criticado por academicistas y por gente que entendía el cine de otra manera, y Pedro entró en el cine también desde una forma más lúdica, o representando o mirando a cines independientes como el de John Waters o de Ruth Meyer y todo eso. Y todo eso para el momento en el que se hacían películas sobre la guerra civil, donde habían directores muy sesudos y donde el cine era considerado una especie de templo impenetrable. Pedro fue muy criticado, muy juzgado. Y entonces, pero claro, ya no se podía ir contra él de una manera tan evidente, porque Pedro Almodóvar se había convertido en una estrella internacional. Entonces creo que fuimos presa fácil para todos esos que detestaban ese punto de giro, y que de una manera inconsciente, porque de verdad que no lo hicimos conscientemente, pilláramos esa forma de hacer o ese reclamo que nos pareció esa cultura pop y todo eso, en el que en realidad, a pesar de que admirábamos mucho a Pedro y su cine, no mirábamos el cine de Pedro. Todo eso nos pasaba porque mirábamos nuestra realidad, porque habíamos vivido la noche posmoderna, porque nos encantaba la movida madrileña, por el tipo de música que hacíamos, por la cultura queer, por todo la cultura a la que pertenecíamos, decidimos representarla. Años después, los Javis han hecho proyectos y han desarrollado proyectos en los que le daban la mano a la comercialidad desde una mirada similar, y no han sido más tolerados que nosotros en aquel momento. Y yo debería haber sido en ese momento, Dunia fue más fuerte que yo. Yo debería haber sido muchísimo más relativista y haber seguido mirando el mundo como lo miraba en ese momento, pero me acobardé, porque tenía mucho síndrome de impostor, teníamos mucho síndrome de impostor los dos, porque veníamos éramos hijos de gente que no nos había educado ni para tener éxito ni para hacer cine. O sea, no nos mandaron a Los Ángeles a estudiar ni nos pagaron una carrera, y de hecho cuando yo le dije en mi casa que quería hacer películas les pareció una estracanada inviable. Entonces, como que la posibilidad del fracaso o la mala crítica la encontré en un lugar en el que me identificaba, en el que se parecía a lo que me habían dicho mis padres, que no debía ocuparme de eso, ¿no? Eso lo viví. Dunia era más soberbia en ese sentido, era más fuerte que yo. Pero sí que después del Grito en el Cielo, entre comillas, fracaso crítico, estáis mucho tiempo sin dirigir. Eso te voy a preguntar, pero es verdad que cuando volvéis con una comedia puramente madrileña como Descongélate, que es una comedia que sucede en Lavapiés, es 100% madrileña. Pero antes te quería preguntar sobre este tiempo sin dirigir, tanto tiempo un largometraje. ¿Cómo lo llevó Dunia? ¿O cómo lo llevasteis los dos? No sé si alguna vez pensasteis no vamos a volver a dirigir, o simplemente vamos a esperar, o os pareció injusto por el maltrato que había tenido el Grito en el Cielo. Nos rayó bastante. Yo me vi a mí mismo explicándome, porque escribí
películas que se cayeron. Antes de Descongélate hubo 3 proyectos que escribí y que no salieron y que a mí me parecían interesantes. Pero no cejé en mi empeño, o sea, seguí escribiendo y tocando puertas y recibiendo muchos no, hasta que por fin con Descongélate encontramos el sí, y en eso pasaron creo que 5 o 6 años. Sí, del 98 al 2002. Sí, 5 o 6 años, porque luego... Pero no sé en mi empeño. Y sobrevivíamos, que yo volvía a escribir guiones de televisión, volvía a la televisión a escribir guiones y empezamos a hacer teatro. ¿Y cómo fue este proceso de por qué esta película sí, por qué después de un parón de 5 años? ¿O es que simplemente es que el cine español es así, que castiga mucho el...? Realmente, cuando escribí Descongélate, yo le dije a Dunia, habíamos escrito películas más personales y más... Yo le dije, Dunia, tengo que volver a la comedia, tenemos que escribir una comedia y tenemos que hacer algo que nos facilite la posibilidad de volver. Y Descongélate nos la produjeron porque era un guión bien escrito, pero sobre todo era comedia. Y la gente leía el guión y lo identificaba con nosotros. Porque habíamos escrito películas que no eran comedia. Bueno, había alguna comedia, pero en general habíamos escrito otro tipo de cine. Y ese troupe de actores, porque Descongélate es una película muy de Ayaso Sabroso, de troupe de actores, o sea, Candela, Pepón, Loles, Pilar Castro, seguía con vosotros, ¿no? Decía, en cuanto volváis a dirigir, llamadnos porque vamos a estar ahí. Esa unión seguía en esta sequía que tuvisteis como director, ¿no? Sí, esa gente estuvo a nuestro lado. Esa gente, durante los años que esperamos, formaban parte de nuestra cena, de nuestro ambiente en casa, eran nuestros amigos, sí. A pesar de que pasaron 5 años, no perdimos la relación con ellos en absoluto. Estaban integrados en nuestra realidad diariamente. Y después de Descongélate, digamos que hay como un cierto giro, quizá pequeño, en Ayaso Sabroso, ¿no? Digamos, primero con la serie Mujeres, que es... Hoy, a lo mejor mucha gente joven no lo recuerda, pero fue un pequeño éxito en la 2. Digamos, un éxito, y todo un éxito crítico, ¿no? Es quizá vuestro primer gran éxito crítico que tenéis. Mucha gente parece que descubrió a Ayaso Sabroso en esa serie, digamos. Sí, en Descongélate empezamos a tener buenas críticas. Sí, recuerdo Ángel Fernández Santos en El País hizo una muy buena crítica de Descongélate. Y luego ya sí que es verdad que lo que mejor cayó, lo que fue más unánime, fue la serie Mujeres. Y fue una serie que se desmarcaba de las series que se hacían en abierto en aquel momento, tenía un tono más realista, un compromiso con la realidad, era más agridulce, tenía más verdad. Pactaba menos con la comercialidad, era más dura a veces, y la serie cayó muy bien a la crítica y a los premios, porque es una serie antes de las plataformas que estuvo nominada a la Academia de Televisión, a los premios de televisión europeos, que estuvo premiada todos los actores fueron premiados con la sociedad, con la unión, los premios de la Unión de Actores. O sea, la serie cayó bien y funcionó efectivamente en la 2 de Televisión Española, y luego se convirtió en una serie que la gente repitió ver, ha estado en Filming unos años. Luego en la plataforma de Televisión Española se revisitó, luego se volvió a emitir en la 1. Bueno, sí, fue un éxito lleno de dudas por parte de la televisión en ese momento. Después de terminarla, la metieron un año en un cajón, y de hecho las buenas críticas no solo hablaban bien de la serie, sino que incluso cuestionaban que se hubiese puesto en duda durante tanto tiempo el proyecto. Sí. A tenor del resultado. Y no sé si eso fue un paso más para volver a poder dirigir otra película como es Los Años Desnudos, clasificada S, donde ya el giro dramático cada vez es más patente, ¿no? Ya podemos decir que casi no es una comedia, sino que es un drama, ¿no? Contáis, y vamos a hablar de lo que es obvio, ¿no? Contáis con Candela Peña, maravillosa como siempre, Goya Toledo, maravillosa, pero a todo el mundo le llama la atención la aparición de Mar Flores, que hace un papel magnífico y es el gran papel de Mar Flores en su carrera breve en el cine. Vamos a hablar un poco de cómo llegáis a ese casting un poco extraño, ¿no? De poner a Mar Flores en un papel bastante complicado y complejo.
Bueno, aunque la gente pueda pensar que después de la serie Mujeres lo tuvimos más fácil haciendo 2 películas muy seguidas, La Isla Interior es una película que escribí inmediatamente después de la serie Mujeres y que costó 6 años levantar su financiación, y de hecho lo hice personalmente porque muchos productores dijeron, pero ¿por qué te vas a meter en un drama familiar tan seco y tan duro si tú eres el de la comedia? Y nadie me la quería producir. Con lo cual monté productora y busqué la financiación, y cuando estaba construida encontré compañeros de viaje a última hora de coproductores, pero fue un viaje muy largo, y mientras buscaba ese dinero se me brindó la posibilidad de hacer una película con la productora de Mar Flores. Mar Flores había montado productora con su marido y me dijo, quiero hacer una película con vosotros. Y yo ideé un proyecto a la medida de Mar Flores y en la que no fuera un invento en el que yo aprovechaba la financiación de su productora para hacer una película, sino un proyecto en el que yo creyese y que además me pareciese que era suficientemente afín a Mar. A Dunia, durante todo el desarrollo del guión, le fascinó mucho la idea de contar la transición de las mujeres, porque Dunia tenía una madre muy moderna y muy adelantada a su tiempo, que murió muy joven y que sobre todo vivió los años 70, y la España de la transición fue adelantada a su tiempo y víctima de su tiempo, y le encantaba hacer esa especie de homenaje a las mujeres de aquella época. Entonces estábamos los dos muy buenos. De hecho, hay personajes que llevan vestimenta que perteneció a la madre de Dunia. Y Mar fue una gran compañera de viaje, como productora y como actriz. Fue muy fiel al proyecto, nos permitió mucha libertad a la hora de producirnos, y luego creo que el resultado como actriz efectivamente está muy bien, está bien construido. Y luego lo que sí nos pareció importante fue rodear a Mar de un buen casting sólido, y por eso lo de Candela Peña, Goya Toledo, Antonio de la Torre, Luisa Era. Y estamos hablando, atención, de personajes femeninos muy potentes. La serie Mujeres, obviamente, ya tenemos en los años clasificados a 3 mujeres como Candela, como Mar Flores y Goya Toledo. Digamos que Dunia, ¿qué opinaba de los personajes femeninos en esta escritura? No sé si ella tenía más peso o menos peso. Ya sabes que me estoy refiriendo a que cuando un hombre escribe personajes femeninos siempre se dice, bueno, los hombres no saben escribir personajes femeninos, pero tenemos a Dunia. ¿Cómo iba ese reparto en cuanto a estos reportajes femeninos, esos personajes femeninos tan potentes que hacíais en las películas, en cuanto a la escritura y la creación? Yo, podría decir lo contrario en honor a ella, pero ella sabe, y los que me rodean lo saben, el guionista era yo, o sea, el que escribía era yo. Es verdad que Dunia fue para mí una gran escuela, no solo desde el punto de vista técnico y audiovisual, sino desde el punto de vista del conocimiento de las mujeres. Y es verdad que mi educación me acercó mucho al mundo femenino, porque tanto yo vivía en un matriarcado compuesto por mi madre, mis hermanas y mi abuela. Mi padre era un señor, un buen hombre, pero que trabajaba y que estaba mucho tiempo fuera de casa, con lo cual me crié en un mundo de mujeres. Y es verdad que cuando yo escribía los guiones, Dunia no se mantenía al 100% al margen. Yo escribía se me ha ocurrido esto, Dunia, voy a contar esta historia. Yo era bastante libre y contaba lo que me apetecía contar, pero lo escribía, se lo presentaba y luego ella me daba su opinión. Su opinión nos hacía discutir porque me proponía cosas, me hacía cambiar cosas, y yo reescribía en función de su criterio, que luego siempre el resultado de hacer esa labor era... Perdona, es que voy a chocar aquí. Tranquilo. El resultado de hacer esa labor juntos enriquecía las nuevas versiones de guión. Y sí, efectivamente, claro, su mirada femenina era importante, claro, a la hora de reescribir y de rehacer los guiones. Y ahora sí que tenemos que ir porque estamos llegando a la recta final del programa, pero sí que me quiero parar en lo que ya ha comentado un poco Félix antes. Ya ha hablado un poco de la génesis del proyecto, pero quiero que nos centremos en esta película absolutamente increíble que es La Isla Interior de 2009, obra maestra de Ayaso Sabroso, pero obra maestra del cine español del siglo XXI, sin ninguna duda. Una película fascinante, la ves por donde no lo veas, lo digo porque yo sé ya que es una película de culto, pero
hay que hacerla que sea más de culto todavía, porque a veces te encuentras a gente que no la conoce y cuando la conoce se queda absolutamente alucinado. Obviamente que hay yo no voy a decir un giro, porque ya hay un drama en los años clasificados, pero hay una sequedad y hay un golpe tremendo con la isla interior. Además, os vais de Madrid, volvéis a vuestra tierra, Canarias, para contar esta historia familiar. Es interesante saber cómo creáis esta historia tan tremenda, tan dura, a la vez tan bonita en cuanto a ese refugio familiar de estas personas enfermas, porque realmente puede sorprender, ¿no?, que los creadores de Perdona Bonita hicieran muchos años después una película inolvidable, ¿no?, en cuanto a el dramatismo, la sequedad, pero sobre todo que queda imperturbable en la memoria. Dinos sobre todo cómo creáis esa historia tan personal que es la isla interior. Joder, en primer lugar, Raúl, muchas gracias por tus palabras, porque es verdad que fue una película muy esforzada, muy esforzada. La escritura del guión, además Dunia eso lo ha contado en muchas entrevistas, surgió a raíz de la enfermedad y muerte de mi padre, del terror que yo tenía y que me invadía de la herencia genética, de heredar y de cómo no podemos sustraernos de eso, de cómo que el destino a veces es inexorable al respecto de la herencia familiar, de la herencia genética, de lo mamado en casa y de lo inculcado en el ambiente familiar, y de ahí nace la historia. Y luego todo lo que tiene que ver con la esquizofrenia o con todo eso, aparte de que conocíamos un núcleo familiar de amigos que había padecido ese problema y que estaba toda la familia invadida por el problema de un padre esquizofrénico, nos documentamos mucho para hacerlo. Luego, la simbiosis entre Dunia y yo para levantar una película, digamos, con esa sobriedad o con esa mirada, lo primero fue volver a nuestra tierra y rodarla allí. Y eso nos brindó una forma de entenderla. Y nos vinculó a ella. No solo a mí porque hubiera escrito originalmente el guión y la historia, sino a Dunia también porque, bueno, haciendo las localizaciones fue muy acertada en un montón de lecciones y la idea de hacer una película tan sobria narrativamente, los planos, el homenaje el tan repetido homenaje a Hopper y a los cuadros de Hopper a la hora de componer los planos, todo eso le dio una narrativa clásica muy afín a la forma de contar de Dunia, pero que le daba la mano a lo que contaba la película, que era la forma, digamos, necesaria de narrarla. Entonces creo que fue, bueno, un momento muy redondo entre los dos. Es una película que nos costó mucho levantar, porque ya digo que tardé 6 años en conseguir la financiación, pero luego es una película que nos dio muchas alegrías. Hemos viajado mucho con ella, Dunia y yo, recibimos premios en un festival de cine iberoamericano en Berlín, en Bruselas, recibimos otro premio en Francia, en México, en La navaja de Buñuel de Televisión Española. O sea, fue una película luego muy celebrada por la crítica y por los premios. Un par de cosas de la película que tú ya has nombrado, porque es muy importante la película que volváis a vuestra tierra, a Canarias. En eso me quiero centrar un poco, ¿no? No sé si, a pesar de que es una película que tiene bastantes interiores, el hecho de rodar en Gran Canaria se nota, ¿no? No sé si lo visteis vosotros de cuando buscaste financiación, de que alguno te dijera, no, bueno, si la haces en Madrid, pero vosotros dijerais, no, esta película, que además se llama La Isla Interior, tiene que estar en nuestra tierra, porque es una película que tiene que estar ahí. Bueno, nadie nos puso ese problema, porque en mi búsqueda de la financiación conseguimos mucho dinero en Canarias. O sea, el gobierno de Canarias nos apoyó con un poco de dinero, las subvenciones del ayuntamiento también y la Autonómica de Canarias, la Televisión Autonómica Canarias. Entonces, con esas 3 patas fuimos construyendo el resto. Empezamos con las ayudas canarias y fuimos construyendo el resto. Con lo cual, como digamos el primer empuje de financiación vino de Canarias, no había ninguna duda en que tenía que ser rodada allí. Pero al margen de eso, que es una operación meramente comercial o de producción, la historia necesitaba y bebía la idea del aislamiento y la mirada de esos personajes desde la canariedad, a pesar de que construimos una familia
que cualquiera podría decir que no podía ser verosímil. Pues imagínate una madre Sí. como Geraldine Chaplin con unos hijos, una de origen catalán, otro madrileño, y sin embargo la historia se hace perfectamente creíble y asumes que esa familia vive allí. Y hablemos un poquito de reparto, porque me parece uno de los castings más alucinantes de la historia del cine español, y lo digo en serio, una vez vista la película otra vez. Dunia y tú, cuando hablasteis de los actores, obviamente Candela tenía que estar, está claro, pero tenéis a un Alberto San Juan en quizás su mejor papel en el cine, y tenéis a una Cristina Marcos que es alucinante, ¿no? Porque Cristina Marcos es una actriz alucinante siempre, ¿no? Y eso que decías tú, incluso Geraldine Chaplin, que podía parecer algo raro ahí, un matrimonio muy raro con Celso Bugallo, todo funcionaba en un casting, esa familia a priori de actores que no tenían nada que ver, pero que cohesionaron muy bien. Sí, la verdad es que fuimos construyéndolo poco a poco. Cristina Marcos y Candela Peña y Geraldine Chaplin estaban bastante desde el principio, y el personaje de Alberto San Juan, bueno, no sé, él lo sabe, puedo decirlo. Originalmente lo iba a hacer Javier Cámara, y estuvo bastante tiempo, leyó el guión y estuvimos bastante tiempo hablando del tema. Pero cuando se acercó la posibilidad de hacerla, la película, porque tardamos muchos años en levantarla, Javier Cámara estaba muy involucrado en una nueva serie, en una serie que estaba haciendo, y que le impedía completamente poder hacer la película e irse a Canarias a rodar. Entonces, en ese escenario apareció Alberto San Juan. Y claro, a Javier Cámara no solo es un gran amigo, sino un actor al que admiro profundísimamente. Pero una vez que veo al personaje en Alberto San Juan, ahora mismo no lo imaginaría nadie más. De hecho, a Alberto le dieron en la Seminci de Valladolid el premio al mejor actor. Sí. Es absolutamente tremendo. Y ya de lo último de la isla interior, tú ya lo has contado un poco, pero ¿os sabéis de cuánto? Porque Dunia va a fallecer unos años después, pero en este tiempo, antes de que fallezca en 2014, hablabais de la película diciendo, es una película que está viva, nos lo recuerda la gente, como que el culto a la película iba creciendo poco a poco. Sí, es una película que gustó mucho desde el principio y de la que estábamos muy orgullosos desde el principio. Otra cosa es que era una película muy autoral y que nosotros salíamos a la intemperie. No éramos Fernando León de Aranoa, ni Ciar Boyaín, nadie esperaba un tipo de película así. Y encima, para poder producirla, tuvimos que hacer muchos esfuerzos personales. Tuvimos que construir la financiación nosotros mismos y tuvimos que avanzar muy en solitario. Y todo ese esfuerzo venía por una serie de sacrificios o de servidumbre a la realidad, y era que no teníamos un distribuidor potentísimo, que no teníamos el apoyo de una productora que pudiera buscarnos festivales a la altura de las circunstancias. O sea, las dificultades siguieron después de hecha la película. Pero la película encontraba su lugar de manera natural. Sin ninguno de esos apoyos, encontró el apoyo de la prensa, de la crítica, encontró el apoyo de la selección de festivales internacionales, y poco a poco fue una película que se fue haciendo su hueco y teniendo su realidad, construida con los años, porque sí. Es una película de la que se me sigue, hay gente que me sigue escribiendo porque la acaba de ver, ahora mismo está en muchas plataformas, está en Filming, está en Netflix y está en Amazon, y hay gente que todavía me escribe para hablar de la película. Es una película que además ha girado por universidades en los Estados Unidos, en seminarios de psiquiatría, de psicoanálisis y de psicología, se ha proyectado 1 millón de veces. Entonces, es una película de largo recorrido y que ya no se usa lo de las películas de largo recorrido, porque ahora el cine es de consumo rápido y fácil, pero es una película que persiste, y eso, no sé, estoy muy orgulloso de que la película exista. Sí, además que tiene unos carteles más bonitos de los últimos años del cine español. Un cartel precioso. Y decir una cosa, que La Isla Interior no tapa otras cosas. Quiero decir, disfrutamos de Perdona Bonita, de Descongélate, y disfrutamos de La Isla Interior. Es todo el mismo mundo de Dunia y de Félix. Llegamos a... Bueno, vosotros vais a rodar el corto del Banjo. Llegamos a ese fatídico 2014...
que hoy cumplimos 10 años, no vamos donde fallece Dunia Ayaso, de forma parece ser bastante imprevista. Yo no quiero entrar ahí, ni recuerdos ni nada. Me gustaría hablar, una vez que fallece Dunia, de la aparición del Félix Sabroso, director y guionista en solitario, Sí. que es realmente interesante. Y es realmente interesante que muy poco tiempo después, al año así, haces una película como El tiempo de los monstruos, que reivindico aquí, que me parece una película algo minusvalorada, que es una película muy estupenda, que está dedicada obviamente a Dunia, pero si Dunia hubiera seguido aquí, no importaba, ¿no? Porque da la impresión que es un Sabroso Ayaso perfecto, ¿no? Con El tiempo de los monstruos. Es como si, perdóname que diga esto, Dunia hubiera seguido ahí, a tu lado, haciéndola, porque es una película que bebe mucho de La isla interior y que tiene algo ahí. Sí, y además no solo en El tiempo de los monstruos. Dunia es mi legado. Dunia, la muerte de Dunia me produjo muchas sensaciones, desde el desconcierto absoluto y el miedo a la pérdida, a la rabia y el enfado. Ahora ya con los años se ha convertido en una compañía agradable y no recuerdo tanto su muerte como su vida. Y no recuerdo tanto el disgusto de su muerte como lo compartido juntos, con lo cual cada vez que ruedo, la suma de todo lo que aprendimos juntos y de todo lo que hicimos juntos está como resultante en mi trabajo, con lo cual, y hay un mogollón de veces, pero muchas veces, no solo en El tiempo de los monstruos, en la serie que acabo de rodar ahora con HBO, en las que digo, ay, mira, estoy resolviendo esto como lo hubiera resuelto Dunia, o qué haría Dunia en este caso, o hablo con ella. Mentalmente y emocionalmente está en mi cine y en mi forma de entender el cine. Y claro, El tiempo de los monstruos tiene mucho de eso y mucho de homenaje triste y desconcertado al mundo que se acaba y el nuevo mundo que comienza, pero que tarda en aparecer, todo eso que dice la leyenda al principio. Es una película muy abstracta, como el momento que me tocó vivir en ese momento. Y la hice muy rápido, la hice el mismo año de la muerte de Dunia, porque yo necesitaba confirmar muy rápido que podía seguir haciéndolo solo, que podía seguir trabajando solo. Para mí era fundamental porque si tardaba mucho tiempo iba a crecer el fantasma de la idea de no volver a rodar y de no volver a un set y de sentirme incapaz de hacerlo. Entonces, y hay una cosa que yo agradezco profundamente a los actores que se involucraron, porque es una película que ahora con la distancia me doy cuenta de que se involucraron perfectamente conscientes de esto que estoy contando, de lo necesario que era apoyarme en ese momento en el que yo iniciaba mi carrera en solitario, porque ninguno cobró. Esa película la hicimos gratis, nadie cobró por hacer El tiempo de los monstruos. Y estoy hablando de actores como Javier Cámara, Carmen Machi, Candela Peña, o sea, gente muy, muy poderosa de la industria del cine español que tenían muchas más cosas que hacer una película gratis, ¿no? Entonces, es algo que yo recuerdo cuando terminamos de rodar, que les dije a todo el equipo, no solo los actores, trabajaron con esa generosidad, que yo les dije, nunca olvidaré que me hayáis acompañado en este momento tan complicado de volver a rodar en solitario. Y no eran palabras vacías, o sea, no lo he olvidado nunca. Cada vez que lo recuerdo me emociona ese apoyo tan fundamental para mí como persona y como artista. Sí, Normal, El tiempo de los monstruos, digamos que es el reparto más Ayaso sabroso de toda vuestra carrera. O sea, Javier Cámara, Pilar Castro, Secund de la Rosa, Carmen Machi, Candela Peña, obviamente. Digamos que están todos ahí, ¿no? Es como una fiesta de despedida final, digamos. No la despedida final de Sabroso como director, pero como un cierre del Sabroso Ayaso, digamos. Sí. Sí, exactamente. Pues... Lo sentí así yo también. Era como una despedida, era una película de despedida y era una película de inicio de una nueva etapa. Y ahora, por ejemplo, la serie Furia que he hecho con HBO tiene un casting muy coral y están muchas de esas actrices allí también. Y bueno, ya la verás, es una serie en la que vas a ver reflejada mi forma de hacer y mi forma de ser. Y vas a ver a Dunia también. Por supuesto. Bueno, ya
Ahora sí que acabamos el programa. Yo quiero agradecer personalmente a Félix Sabroso que haya hablado con un desconocido, porque Félix y yo no nos conocíamos hasta ahora, de una persona tan importante durante una hora. Te lo agradezco mucho, Félix. Solo una última cosa. Ya has contado una cosa de que Dunia siempre está a tu lado cuando diriges, que es algo muy bonito y muy interesante. Pero ¿qué te crees que la gente recuerda más de Dunia Yaso cuando quedáis para comer, vuestra troupe de actores, con Pepón, con Candela Peña, y la recordáis? ¿Qué recordáis de ella? Como cineasta, como persona, lo que sea. Mira, la verdad es que es algo que te puedo decir con mucha concreción, porque es una pregunta bastante habitual que se la han hecho delante de mí a Javier Cámara, a Pepón Nieto, a actrices. Y muchos hablan de su hedonismo, de las cenas con Dunia, de la risa de Dunia, que tenía una risa muy, muy sonora. Hablan mucho de eso, de esa especie de actitud vividora, mundana, elocuente, habladora, que le encantaban las cenas con vino, con amigos en los que no paraba de hablar. Toda esa especie de actitud expansiva de Dunia y de carácter indómito también, es lo que siempre recuerdan de ella. Y es lo que recuerdo yo también. Pues aquí sí que despedimos el programa. Agradecer mucho a Félix Sabroso por este programa de homenaje a la gran Dunia Yaso, y saber que desgraciadamente Dunia ya no está con nosotros, pero cada fotograma, cada escena que ruede Félix, siempre habrá algo de Dunia Yaso. Mil gracias, Félix, por haber estado en este último programa del año de Vivir Rodando. Muchas gracias a ti, Raúl. Me ha encantado charlar contigo. Aquí se despide este año de VR, el 17º año o 17ª temporada del programa, según lo modernos que seáis. Aquí se despide Raúl Cornejo, dando las gracias a los invitados que han pasado por el programa este año. Muchas gracias a Silvia Aguilar, Alex Mendívil, Antonio Conesa, Pepe Aracil, Rebeca Medina, Ángeles Gómez, Tabata Cerezo, Manuela Gutiérrez Arreta, Emilio Upe, Félix Sabroso, José Cámara, Alfonso Hungría, Álvaro García y José Luis Guerín. También dar las gracias a los usuarios de Afalicante: a Pedro, a Dolores, a Teresa, a Esther, a Vicenta, a Encarni, a Demetrio, a Paco, a Sisco, a Belén, a Umi, a María, Paqui e Isabel. También a los usuarios de AFA de Alcalá de Henares: a Pilar Larrú, José María Conde, Carmen del Amo, Flaminio Tuñas, Salvador Guardia y a la terapeuta ocupacional Alicia Martín. Dar las gracias a los miembros de la Asociación Alicante para la Lucha contra el Cáncer: a Belén Ortiz, Luisa Pérez, Alberto Olmo, Pablo Enríquez y muy especialmente a Silvia Martínez, Eva Silvestre y Basili Canae. Y finalmente a los miembros de APSU, la Asociación para la Prevención del Suicidio y Apoyo a Personas Afectados y Afectadas: a Javier Muñoz, José Antonio López, Cristina García y Alicia Salar. Ya sabéis que todos los programas están disponibles para la escucha. Suerte con lo que viene y hasta la próxima. Déjà qu'on était vaincu, bien avant qu'on se soit cogné, bien avant qu'on ait du vécu, bien avant que tu te fasses soigner, je savais déjà qu'on était perdu et que personne ne sortirait d'ici, que personne ne retiendrait la nuit, qu'on n'ira pas tous au paradis, bien avant l'heure de la ciguë, bien avant l'heure des indus, bien avant qu'on s'aime, tu ne m'aimais plus. Don't worry, be happy.
se soit perdu. Oui, bien avant qu'on n'ait rien gagné. Bien avant le coup de massue, je savais déjà tout ce que je sais. Bien avant qu'on soit dépendu, bien avant qu'on soit des regrets, bien avant que tout soit fichu, je savais déjà que tu t'en foutais.